80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en Polonia reúne a sobrevivientes, pero también a jefes de Estado de todo el mundo, en el que fue el último destino de alrededor de 1 millón de las víctimas del régimen nazi, en su mayoría judíos. 8 décadas después, ¿cómo entender lo sucedido en el contexto actual del avance de los movimientos de extrema derecha? Creo que sigue siendo muy importante que conmemoremos, incluso 80 años después de que sucedió. Especialmente ahora, cuando se ve un aumento de la derecha y del populismo, creo que es muy bueno mantener viva la historia. Y el antisemitismo, el odio contra cualquier minoría está mal. Comienza con el odio, pero puede llegar a algo como los 64 millones de judíos asesinados en Europa. Es increíble, así que sí fue muy importante que todos los líderes se reunieran y lo hicieran en Auschwitz, en Polonia. Muy importante. La persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos entre 1933 y 1945 por parte de la Alemania nazi es una sombra en la historia de este país. Entre los millones de víctimas había gitanos, personas con discapacidades físicas y mentales. Criterios como raza, etnia o nacionalidad determinaron el destino de estas personas. Homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, disidentes políticos. También es importante enseñarlo en la escuela. La historia en general, porque la historia siempre puede repetirse. Lo vemos en todo el mundo, que los partidos de extrema derecha tienen cada vez más seguidores y los genocidios están ocurriendo en todas partes. No se trata solo de los judíos, desde luego, pero también de otras personas de otros países. Es una concepción que no desapareció completamente junto con el régimen nazi. Es reconocible en algunas de las políticas planteadas por el ala derecha del país. Sí, hay gente que dice, fuera extranjeros, fuera migrantes, independientemente de si hay guerra en su país o no. Entonces, eso no está bien. Y esto me choca profundamente. Y lo que más me choca es que esto pueda ocurrir de forma democrática en el llamado mundo libre. Ni siquiera me atrevo a decirlo. En Alemania ya hemos pasado por una época como esta y nunca habría pensado que volveríamos a acercarnos a tiempos similares. Miembros del Partido Alternativa para Alemania han sido señalados en más de una ocasión por minimizar el Holocausto, por hacer guiños a la retórica o utilizar eslogans del nazismo. Me resulta difícil entender por qué hoy en día hay personas que actúan como si esto no hubiera ocurrido. Políticamente los clasificamos en la derecha, pero no hay que decir que todos son partidos de derechas. Por desgracia, hay personas que son tan derechas que vuelven a hablar de política inhumana. Con la fecha de las elecciones federales a pocas semanas de distancia, este aniversario es una oportunidad de reflexión. Auschwitz es testimonio de las atrocidades cometidas a partir de una idea de superioridad, de rechazo al otro. Y con el tiempo son cada vez menos las voces de los sobrevivientes que pueden compartir su experiencia. Desde Alemania, para Punto de Referencia, Elise León.